Como bolivianos nacimos en un país centralista. Transitamos por la desconcentración, luego por la descentralización administrativa, luego por una autonomía que nos engañaron y ahora aspiramos a un país federal. ¿Y todo por qué? Por tener cada vez una gotinga más de libertad. ¿Por qué los cambas sentimos tanta antipatía por el centralismo? ¿Por qué los cambas queremos, suplicamos y exigimos desesperadamente descentralización? Ahora vamos a saber por qué. El centralismo estatal consiste en la acumulación de las funciones de gobierno en un solo poder central, dejando la mínima competencia posible a los poderes locales. Así, nosotros como gobierno somos los iluminados que podemos guiarte para que tú vayas por el buen camino. Solo nosotros tenemos ese don. Pueblo boliviano, ustedes son tontitos, bonitos, que solo pueden existir, pensar y hacer gracias a nosotros. No piensen, no hagan, no existan, sino es con nosotros, por nosotros y para nosotros. Porque la democracia está bien, la justicia está bien, porque nosotros lo estamos haciendo bien. ¿Te suena conocido? Exacto. Bolivia es un país centralista. En La Paz se decide todo. Señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿puedo ir al baño? De ahí que la ingeniería constitucional de cada país es más eficiente en la medida que logra quitar o desconcentrar más el poder de sus propios gobernantes. En consecuencia existen dos estructuras de Estado. Los estados centralizados, más conocidos como los estados unitarios, y los estados descentralizados, más conocidos como el tipo de estado de los individuos más libres, donde te dejan producir sin ahogarte con impuestos, donde te dejan expresarte libremente y donde te dejan salir todos los jueves de frater. Marco Rivera, a vos te digo. Estos dos tipos de estados tienen formas diferentes de delegar poder. Pero, ¿qué es un estado centralizado? ¿Y por qué tanto los cruceños queremos desesperadamente un estado descentralizado? El estado central o unitario es aquel que vive de los departamentos ricos y deja en el olvido a los departamentos pobres hasta que eventualmente estos se vuelven ricos y así el Estado recién los puede atender, para luego dejarlos nuevamente pobres. Bueno, en Bolivia esto ha sucedido pocas veces. La verdad es que esto solo lo sufrieron los potosinos, los chuquisaqueños con su guerra federal, los tarijeños con su petróleo, los cruceños, los venianos con la goma y también los otros 4 departamentos del país. Pero repasemos la historia cruceña. ¿Por qué hasta los años 60 nuestro Estado central, que tenía como ingreso principal la explotación de minerales, nos iba a tomar como hijos legítimos cuando podían tomarnos como los hijos entrenados de Bolivia? Los departamentos Camba éramos
La aldea que vivía allú, en lo lejos, en la frontera con Brasil. Éramos los que no tenían ningún servicio básico. Éramos los más bonitos de Bolivia. Obvio que nos iban a discriminar. Si pudieran habernos dicho, váyanse de Bolivia, por Boningo, lo habrían hecho. Imagínense lo que habría dicho el hombre de los pasaportes cruceños, el de aquel entonces famosísimo expresidente de la Cámara de Diputados, Edil Sandoval Morón. Señores cambas, ¿qué quieren que tanto joden? ¿Quieren enlosetar su plaza principal 1966? ¿Están locos? Ustedes van a necesitar enlosetar su plaza principal recién el 2023. Después del censo. ¿Quieren agua potable y alcantarillado? ¿Quieren luz eléctrica? ¿Ah? ¿Quieren teléfono fijo? ¿Quieren 5,000 pasaportes para irse de Santa Cruz? Los pasaportes los tenemos listitos. Si quieren esos servicios, háganselo ustedes mismos. Inventen, innoven con su plata de ustedes mismos. Creen sus propias cooperativas para que tengan agua, luz y teléfono. Estos cambas son tan desubicados que en medio de la nada van a acabar haciendo una planta de urea. A ver si pueden hacerla sin sobreprecio, pues. Organícense ustedes mismos y creen algún tipo de comité de obras públicas o algo para que ustedes mismos se pongan losetas a su plaza principal. ¿Acaso no pueden? 11% les vamos a dar. Vivíamos básicamente en el monte, en medio de la nada. No teníamos agua potable, luz eléctrica, teléfono, alcantarillado. No nos dieron ni teníamos nada. Los cambas hemos sido como esos muchachos llorones que hacen lo que sea para que su madre naturalizada les preste un poquinho de atención. O sea, hemos sido más o menos así. Mamita, ¿puedes comprarme una carretera La Paz, Cochabamba, Santa Cruz? ¿Qué? No te lo escucho, hijo, no te lo escucho. Llora más fuerte. Tu llantito a 1000 kilómetros no se escucha nada. Si hicieras una huelguita acá en la Plaza Murillo, de repente te lo compro. De repente. Pero mamita, aunque sea de un carril. ¿Ya, mamita? Ya está bien, pero con endeudamiento sí. Primero mostrarme pues tu comportamiento. ¿Qué vas a dar a este gobiernito centralizado? ¿Mineral de plata tienes? ¿Litio tienes? ¿Estañito tienes? ¿Tu bono Juancito Pinto? ¿Con qué me has de mantener? El Estado unitario o Estado centralizado, cuando nace en el mundo, suponía la aparición de la administración y la aparición de órganos que dependían directamente del rey, que deberían hacer obviamente lo que este monarca quisiera. Bueno, como ahora. Las estructuras centralistas eran como los brazos largos del rey que llegaban a todos los rincones de un país. De ahí nace la organización del Estado unitario o Estado centralizado. El Estado unitario o Estado centralizado es aquel Estado nacional que cuenta con un solo centro de impulsión política y una sola línea institucional que deja legitimísimo en el otro extremo
a los departamentos, provincias y municipios. Las características basiquinísimas de un Estado unitario o Estado centralizado son básicamente tres. Uno, tienen una sola y única estructura legal para todo el territorio boliviano. Esto quiere decir que la Constitución cubre todos los temas del país sin excluir nada. Y por lo tanto, las leyes nacionales en menor jerarquía, las leyes de cada departamento, más por abajo las ordenanzas o leyes municipales y finalmente más abajo las sentencias judiciales, solo van trasminando y desmenuzando desde la puntilla hasta la base de la pirámide la viva expresión de ese cuerpo constitucional superior, con alcance total, central y único. O sea, la ley es la misma para los cunumis de aquí, que tienen su propia visión de país. Es la misma para los yocayas de allá, que también tienen su propia visión de país. Y es la misma para mi suegra, que también tiene su propia visión de país. Es para infartarse. 2. Tienen una sola línea institucional. Es decir, que cada institución del Estado tiene su propia casa matriz en el gobierno central y todas las demás oficinas dependen de esta. Por ejemplo, la oficina central que cobra impuestos nacionales está en La Paz, que a su vez tiene sus diferentes sucursales en los diferentes departamentos, provincias y o municipios en todo el país, donde también se pagan impuestos. Por ejemplo, en el municipio de San Pedro, por su inmensa producción de soya, paga impuestos. El municipio de Minero, por su inmensa producción de caña de azúcar, paga sus impuestos. El municipio del Chapare, por su inmensa producción de hoja de coca, el Chapare no es un municipio, es una provincia. Y 3, tienen una única organización jerárquica de los poderes públicos. Un Estado unitario es aquel en el que todo el poder político reside en su gobierno central y todo el territorio boliviano se somete a la legislación y dirección política de todos los angelitos sabios y honestos que ese rato tengan el poder central. Este Estado unitario o Estado centralizado, si quiere desconcentrar el poder, que obviamente la historia nos ha mostrado que no es fácil que lo suelten, puede hacerlo mediante 2 formas de organización política. A través de la desconcentración, que no es lo opuesto a prestar atención, o mediante la descentralización administrativa. Pero ¿en qué consiste la desconcentración y la descentralización administrativa? Pero ¿por qué un político tiene que desconcentrar o descentralizar el poder? ¿Acaso el poder es capaz de perturbar la conciencia de un ser humano? ¿Acaso el poder te puede seducir al punto de...? El poder es mío, mío, solo mío. No te voy a abandonar nunca. Reelección eterna. No voy a delegar nada. Todo lo decido yo. El país es mío. Y todo lo que hay dentro de él. Cochabamba, Santa Cruz, Tarija. Todo esto es mío.
mío. ¡Mío! La desconcentración originalmente sucedía cuando el rey le delegaba autoridad y poderes a su virrey para que éste gobierne por él un determinado territorio. La desconcentración es lo mismo, idéntico, tal cual. La desconcentración transfiere el poder de decisión de las autoridades centrales hacia sus propios representantes que ellos mismos pusieron en esos cargos en los 9 departamentos, provincias y municipios. Obviamente estos representantes deben obedecer sin cuestionar los lineamientos de todo lo que diga el gobierno central. O sea que si un Estado central desconcentrado hablara, diría: en el oriente, es de poner a dedo a mi cambita para que me lo maneje como me lo dé la gana. Así es. Así es más o menos. ¿No ve? Ahora, muy diferente es la estructura de la descentralización administrativa. En estos casos, las autoridades locales son elegidas sin fraude. La que gana, gana. En nuestro caso boliviano, desde el 16 de junio de 1985, hemos elegido alcaldes y luego a gobernadores. Y adivina gracias a quién se descentralizó administrativamente en nuestro país. ¿Ah? A las luchas cruceñas, pues. Así es. Así es. No es de ahora que las luchas cruceñas le hacen bien a nuestro país. Así es. La autoridad elegida, en teoría, actúa independientemente, pero al final lo hace todavía bajo la misma estructura manipuladora del mismo Estado central. O sea que si un Estado central con descentralización administrativa hablara, diría: como en el oriente ya no puedo poner a dedo a mi camba para que me lo maneje como me lo dé la gana, aún tengo la estructura política y legal del Estado central para hacerlo. Si el poder es tan fuerte, tan lindo, tan seductor, tan bello, es tan precioso, Mi tesoro. My little precious. My treasures. como bolivianos nacimos en un país centralista. Transitamos por la desconcentración, luego por la descentralización administrativa, luego por una autonomía que nos engañaron y ahora aspiramos a un país federal. ¿Y todo por qué? Por tener cada vez una gotita más de libertad. Por los soñadores de antes, por los soñadores del mañana y por los actores de hoy. Libertad, pues. ¿Quieres tramitar tu título de bachiller aquí o en La Paz? ¿Quieres tramitar tu título en Provisión Nacional aquí o en La Paz? Hay una diferencia, ¿no? Y ya que hablamos de diferencias, ¿cuál es la diferencia entre un Estado autonómico y un Estado federal? Usted, pariente, busque su bolsa de pororó, que en este capítulo el pororó desplazará definitivamente a la pipoca. Y tú también agarra dos pasancallas, que en este capítulo las pasancallas desplazarán definitivamente a las popcorns. Yeah.
Antes que nada, recordemos el anterior capítulo. Existen dos estructuras de Estado. Los estados centralizados, más conocidos como los estados unitarios, y los estados descentralizados. Estos dos tipos de estados tienen formas diferentes de delegar poder. Este estado unitario o estado centralizado, si quiere desconcentrar el poder, puede hacerlo mediante dos formas de organización política. A través de la desconcentración o mediante la descentralización administrativa. La desconcentración transfiere el poder de decisión de las autoridades centrales hacia sus propios representantes que ellos mismos pusieron en esos cargos en los 9 departamentos, provincias y municipios. Obviamente estos representantes deben obedecer sin cuestionar los lineamientos de todo lo que diga el gobierno central. Ahora, muy diferente es la estructura de la descentralización administrativa. En estos casos, las autoridades locales son elegidas. Este programa está siendo vigilado, controlado y hostigado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social contra todos los ciudadanos que no chupan las medias del gobierno. Por otro lado, los estados descentralizados se constituyen básicamente en dos modelos. El modelo federal y el modelo autonómico. Llegamos a lo mágico, asombroso, fascinante, sorprendente, maravilloso, fantástico, estupendo, y extraordinario. Comencemos hablando de federalismo. Etimológicamente, federar viene de faedus, que quiere decir pacto o alianza entre pueblos. El que no la cree es una pecha. Para resumírtelo, el federalismo es como que cada uno de los 9 departamentos fuera un país que integra a uno más grande denominado República Federal de Bolivia, con una sola bandera y con un solo pasaporte, como lo son Brasil, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Rusia, Suiza y otros más. El que no entendió esto es un acopayado. Cada estado federado perteneciente a una república federal busca integrarse en esa sola estructura, salvaguardando tanto la identidad de cada estado federado como las de sus diferentes entidades sociales, políticas o culturales que se integran en una superior. El que no entendió esto es un masista. En una república federal, las competencias, materias y funciones se comportan como la fuerza centrípeta, es decir, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. En serio, pariente, no piense cochinera. Es decir, que los estados federados, es decir, lo que ahora serían los departamentos, digamos, no buscan separarse. Más por el contrario, los estados federados buscan unirse, buscan la unidad del país, buscan acercarse hacia su centro, pues son ellos quienes delegan parte de su poder. Son los departamentos los que otorgan las competencias hacia su gobierno federal, nacional, desde afuera hacia adentro, uniendo y conformando entre todos los demás estados federados una gran República Federal Boliviana, digamos. ¿Has escuchado estito papituy? Papituicito. Estito no es separatismo, no es. Esto es federalismo, no separatismo. Federalismo. Diferentes. Lo contrario es. Los estados federales, que de alguna forma pueden ser ampliamente diferentes entre ellos en sus identidades, en sus historias, quieren unirse a una República Federal Nacional. ¿Has escuchado? Unirse, no separarse. Unirse. Yo calla, chasca, ya voy casca, coscorrón. Los estados federados, o sea, lo que ahora son los departamentos, son los que deciden qué competencias, materias o funciones entregarán al gobierno federal nacional y qué otras no. O sea que si un estado federado hablara, o sea, nosotros como departamento, digamos, le diríamos al gobierno central,
Nosotros que tenemos una identidad diferente a los otros estados federados, un modelo económico diferente, una historia y cultura diferente, y que tenemos capacidad de autodeterminarnos, queremos formar parte de la República Federal de Bolivia y por lo tanto queremos entregarle esta competencia para que ustedes, como gobierno federal nacional, las administren. Bien, ¿no? Gracias. Gracias, querido. Obviamente el gobierno central, en una muestra de su aprobación de la libre autodeterminación de los pueblos, de desprendimiento de poder, de patriotismo, de humildad política, con delicadeza, tolerancia, benevolencia, complacencia y agrado, dirá: como podrán ver, la estructura de máxima limitación del poder hacia los gobernantes se da bajo la estructura de un país federal. Así es. Lo que es y lo que no es, no es. En el caso de las autonomías, sucede exactamente lo contrario al federalismo. En las autonomías se busca la descentralización política al haber un gobierno asfixiantemente centralizado. Asfixiantemente centralizado, así mira. Así. Así de eficiente. Gobiernito querido, no me cobré tanto impuesto. Por favor, nuestras empresas me están quebrando. No nos imponga tantas regulaciones burocráticas, por favor. No alcanzan a pagar los sueldos. Ya no se gana nada. Ya no va, por favor. Ya no va. La autonomía es prácticamente lo opuesto al federalismo. Es como si operara la fuerza centrífuga, es decir, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Exacto, querido. Al revés. Federalismo de afuera hacia adentro. Autonomía de adentro hacia afuera. Los departamentos autónomos no quieren acercarse a su centro, sino al revés, quieren alejarse de su centro. Quieren alejarse del asfixiante gobierno nacional central. Los departamentos autónomos quieren desprender competencias del gobierno nacional para asumirlas ellos. Los gobiernos departamentales quieren asumir competencias para depender menos del gobierno nacional central. Los gobiernos autónomos, en su relación con el gobierno nacional, son como el nieto buena gente que se acerca a su abuelita para ayudarla, porque saben que la viejita ya no puede sola y necesita apoyo para no cagarla. Por su parte, el gobierno nacional central, que contiene departamentos autónomos, es como ese tesorero irresponsable y picarísimo que acaban de nombrar en tu comparsa y que obviamente todos quieren colaborarlo, no realmente porque quieran apoyarlo, sino para que la plata no se haga gas. Picarísimo, ¿no? No estoy hablando del tesorero principiante de alguna comparsa. Estoy hablando de los que manejan el gobierno. Ellos no son principiantes. En el manejo de la plata, ellos son... Procedamos a contrastar la autonomía con el federalismo. A diferencia de un país federal, en un país con autonomía, es el gobierno nacional central el que otorga o autoriza las competencias al departamento autonómico. Por eso es que estamos tan cagados. Así es, pariente. O sea que si nosotros como departamento autónomo le habláramos al gobierno nacional central, es como que
le dijéramos, nosotros pues queremos administrarnos más. Por eso queremos que nos autoricen más competencias a nuestro favor. Ya pues, por favor, gobiernito central, por favor, no sean malitos, ¿sí? A lo que obviamente el gobierno nacional central sí nos responden, con mucho cariño nos contestaría más o menos así. Pero ¿cómo no, hermanits cambits? Aclaramos que no es verdad que nosotros nos farreamos esos impuestos. Tampoco es verdad que nosotros utilizamos esos impuestos para comprar gases lacrimógenos, para reprimirlos y para pagar a nuestros movimientos sociales para que vayan a las marchas en Santa Cruz. Como ustedes quieren manejar esos recursos económicos, nosotros, tranquilos, vamos a reducir el gasto público. Tranquilos. Inmediatamente vamos a contratar menos funcionarios públicos. Ya no vamos a hacer más consultorías. Ya no vamos a gastar más en propaganda. Vamos a economizar dinero reprimiéndonos solo cuando haya motivo. Ahí está. No, nos vamos a prestar plata del Soros a 1000 años plazo, endeudando solo hasta la generación de tu bisnieto. Serás un viejito y lo vas a conocer. Vamos a robar menos. Ahí está. Tranquilos. En resumen, para constituir un país federal se requiere básicamente de dos condiciones. Una, que la constitución del país federal tenga un alcance parcial, no total, parcial. Parcial, así como los árbitros de la Liga del Fútbol Boliviano. Así. O sea que el país federal constitucionalmente no debe tutelar todos los campos competenciales. Solo cubre algunas competencias de cada estado federado. Es decir, que cada estado federado, en las áreas que quiera, puede autodeterminarse inclusive a nivel constitucional. Por eso es que la pirámide no es de una sola pieza, no es unitaria. Está compuesta por dos piezas. Una pieza federal a nivel país y una pieza federada a nivel departamental. ¿Qué pieza más bella, no? ¿Qué pirámide más bella? En otras palabras, el gobierno de un país federal tiene poder para actuar por encima de sus estados federados solo y únicamente dentro de las competencias cedidas por estos. Asimismo, el gobierno nacional federal no tiene poder para actuar por encima de sus estados federados dentro de las competencias no cedidas por estos. Bien, ¿no? No, pues pariente, no está bien, está súper bien, está extra bien. Dos, las transferencias de competencias van en sentido invertido. Exacto, querido. Invertido. Como tu peluquero. ¿Cómo le dicen? El binario. ¿El binario? El binario, ¿no? Binario, ¿de qué? Binario. Es mucho binario, ¿no? Si el gobierno nacional autonómico es quien delega competencias a sus departamentos autónomos, en el caso de un país federal, son sus estados federados quienes le transfieren competencias a su gobierno federal nacional. En sentido invertido. Así como el binario. Al revés. Esto sucede al punto de que algunos estados federados podrían transferir algunas competencias a su gobierno federal nacional que de repente otros estados federados vecinos
no quieren transferir. Es decir, que la transferencia de competencias de los estados federados a su gobierno nacional federal no necesariamente tiene que ser idéntica a todos los otros estados federados. Cada estado federado decide qué competencia va a ceder al gobierno federal nacional. La tuca, ¿no? ¿Mm? No es la tuca. Es la super tuca. Los estados federados solo entregan la competencia que quieren entregar. Solo las que quieren entregar. Es como dicen las peladas que no son tan aguilillas. Te doy ya. Te puedo dar hasta B, pero no te doy C. ¿Me salió bien la C? Las huevadas que uno tiene que decir. Para que ustedes se rían, ¿no? Entonces, para resumir, las diferencias esenciales entre un país con autonomía y un país federal básicamente son: en un país con autonomía, los departamentos reciben competencias de su gobierno nacional central. En un país federal, sin embargo, los departamentos otorgan competencias a su gobierno nacional central. En un país con autonomía, los departamentos no tienen autodeterminación constitucional. Los estatutos de las regiones autonómicas necesariamente deben ser aprobadas por el gobierno central. En un país federal, sin embargo, los departamentos sí tienen autodeterminación constitucional en las competencias que no se han cedido. Los estados federados pueden fijar y reformar sus propias constituciones sin intervención del Estado o del gobierno nacional. Con esta diferencia, cualquiera la tiene súper clara. Más clara que la del candidato Miguel Ángel Fini, quien manifestaba que él realmente la tenía clara. Oye, don Jurado, ya está claro que por un lado la desconcentración y la descentralización administrativa son formas del Estado centralizado. Y por otro lado, también está claro que la autonomía y el federalismo son modelos del Estado descentralizado. Eso hasta yo lo sabía. Oye, ¿no tenés algo más novedoso que decir? Bueno, sí tengo algo novedoso que decir. Tu calva se ve más grande que la mía. A ver si te sabes esta, calvo o boludo. ¿Y dónde entra un Estado confederado? A ver, haceme un ejemplo. A ver, ¿cómo se vería Bolivia si fuera Estado confederado? A ver si podés. A ver. No me puedo aguantar con el clon de uno mismo. Una confederación es cuando se juntan dos o más países federales o inclusive unitarios. Bolivia, por ejemplo, ya fue parte de una confederación, la Confederación Perú-Boliviana, que estuvo conformada por 3 estados: el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. ¿Me va a responder o no? Solo da un ejemplo de cómo se vería Bolivia si fuera un Estado confederado. Caraste, chico. Ok. Imaginémonos por un momento que Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando desean ser parte de un Estado federal y que los demás departamentos de Bolivia desean seguir siendo parte de un país unitario. Bueno,
Entonces tendríamos una estructura de Estado unitario compuesto por 4 departamentos y tendríamos otra estructura de Estado federal compuesto por estos otros 5 departamentos como Estado federado. Ahora bien, estas 2 estructuras juntas conformarían un Estado confederado como por ejemplo lo es Canadá. ¿Y ahora qué vamos a hacer con la autonomía que logramos, pero que no nos dieron? Uno de los ideólogos de la autonomía cruceña dice que no se puede pasar de un Estado centralista a un Estado federal sin transitar primero por las autonomías. ¿Saben por qué? Respuesta. Porque sí. ¿Cómo porque sí? Dame una respuesta técnica. Porque sí. No hay respuesta técnica. Solo te voy a decir porque sí. ¿Cómo porque sí? Fundamentalo. No puedo. Solo es porque sí. No pues, che, Tonsuradín. Si vas a decir que para que Bolivia sea un Estado federal, primero hay que transitar por las autonomías, por lo menos justificarlo con fundamentos teóricos o con fundamentos empíricos. No pues, po. No. Urenda, teléfono. Está sonando el teléfono, ¿no? Yo apoyo la Bolivia federal. Como dice la antológica frase federal, de la unión consentida nace la confianza mutua. E pluribus unum, la unidad en la diversidad. No olvidemos que Santa Cruz nació muchos años antes que Bolivia. No olvidemos nunca que Santa Cruz nació federal. No olvidemos que luego que conformamos Bolivia, ese abandono nos permitió soñar. Una noche soñamos con la descentralización administrativa y el sol de la mañana siguiente nos regaló la elección de alcaldes y gobernadores. Otra noche soñamos con autonomía y al amanecer la conseguimos, aunque después nos las volvieron a robar. Y en estas noches de tinieblas ya estamos soñando nuevamente con federalismo. No nos preocupemos. Mañana volverá a salir el sol. Libertad. Libertad.